Bienvenidos a De la Ciencia a la Ficción, un podcast con un toque de ciencia y mucho de ficción. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Les habla Héctor McCoy al primer episodio del programa de la ciencia a la ficción. Va a ser un programa dedicado a la ciencia ficción. Vamos a estar hablando de cine, de libros, de series de televisión, de cómic. Aquí vamos a tocar pues todo lo que la ciencia ficción nos ofrece, subgéneros, todos los temas que se les ocurra, hablar de autores. Yo no soy una persona experta, pero tengo muchos amigos que sí lo son, y así es que, bueno, pues ellos me van a estar guiando y junto con ustedes vamos a estar haciendo un programa muy interesante sobre todo lo que envuelve estas historias imaginarias. Y bueno, también me gustaría que, no sé si a ustedes les pase, pero cuando yo veo una historia de ciencia ficción, a veces me pregunto, ¿qué dice la ciencia sobre eso? ¿Eso es posible? ¿Podemos viajar a la velocidad de la luz? ¿Que la genética puede cambiar a la gente como si cualquier cosa? Y todo lo que envuelven a estas historias, pues la ciencia tendrá algo que decir, la ciencia real. Entonces, como dijera Richard Starkey, con una pequeña ayuda de mis amigos, pues vamos a estar resolviendo esas preguntas. Y en este programa, pues precisamente vamos a estar yendo de la ciencia a la ficción, de la ficción a la ciencia, y espero pues que les sea entretenido. Y bueno, pues ya dejémonos de palabrerías. Permítanme presentarles a mi primer invitado, como quien dice, a mi padrino de este programa. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, es divulgador científico y del pensamiento crítico, y también es un amante de la cultura pop. Ha sido articulista para diferentes medios especializados. Actualmente forma parte del podcast de la revista Cinefagia, donde habla y muy bien de cine. Y también es conductor de Puros Cuentos, espacio dedicado al cómic y todo lo relacionado al noveno arte. Rodrigo Vidal Tamayo, muchas gracias por acompañarme en este primer programa. No, pues gracias a ti, Héctor. Yo honrado de ser aquí el padrino de tu programa. La verdad es que me da gusto cuando la gente quiere abrir nuevos espacios para hablar de estos temas que tanto nos gustan y pues más la ciencia ficción, que yo sé que a ti te gusta mucho, a mí por formación profesional pues también. Y en serio, muy agradecido de estar aquí. Diría Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido. Oye, Rodro, vamos pues, a empezar un poquito contigo. Háblanos, ¿de dónde viene tu amor por la ciencia ficción? Pues mira, yo la verdad es que llegué tarde a la ciencia ficción. Digo, de niño, obviamente fui muy fan de Star Wars. Digo, ahora ya sabemos que no es ciencia ficción, pero bueno, cuando eres niño preguntas, oye, Star Wars, ¿qué tipo de película es? Para buscar más del estilo, ¿no? Y te dicen Star Wars y pues te dicen es ciencia ficción y pues obviamente te pones a buscar más cosas, ¿no? Luego, por ejemplo, de niño llegas a cosas como 2001 y dices, ah, caray, no, pues esto ya no me gustó tanto, ¿no? Es una película un poquito más densa, más, tienes que verla yo creo un poco más grande. Pero bueno, llegué un poco tarde porque es hasta que estudio biología, hasta que entro a la universidad, que de verdad me empiezo a fijar sobre todo en el discurso científico, en la parte científica de la ciencia ficción. Y como mencionabas, pues yo soy divulgador científico, ¿no? Entonces en algún momento a mediados de la carrera, entré a trabajar al Museo Universum, justamente para hacer divulgación científica, y me puse a buscar materiales, porque luego la gente te pregunta, oye, ¿dónde puedo conocer más de esto, no? Te estoy hablando de finales del siglo XX, finales de los años 90, entonces todavía no había tantos libros de divulgación científica disponibles en México como los hay ahorita. Ahorita afortunadamente ya nos llegan más, aunque sea de importación, pero ya nos están llegando. No había tantos, entonces de repente decía, bueno, pues ¿por qué no le damos cuentos de ciencia ficción a la gente para que vea que también a través de esta literatura se puede aprender algo, ¿no? Entonces ahí me empecé a interesar en la literatura, en el cine, sobre todo a partir también de que fundo con algunos colegas revista Cinefagia, esto ya a inicios de este siglo, y también ahí me interesé mucho hablar del cine de ciencia ficción, que ese es un género que siempre ha sido menospreciado en México, bueno, en todo el mundo, pero en México más, ¿no? O sea, ¿cuántas películas de ciencia ficción mexicanas conoces, no? Entonces, pues más bien fue rascarle a ver qué existía de material sobre el tema.
Pero más que nada fue mi interés por encontrar materiales para que la gente conociera de ciencia de una manera agradable, de una manera interesante. Y sí, resulta que la ciencia ficción, cuando está bien hecha, sirve perfectamente para hablarle de ciencia a la gente. Es decir, puedes aprender algo a partir de un cuento o una novela bien hecha de ciencia ficción. Yo hubiera pensado que a lo mejor hubieras empezado primero por la ciencia ficción y después complementarías con tu carrera en ciencias de biología, pero entonces es primero tu amor por la ciencia. Sí, sí, te digo, más bien, o sea, cuando me di cuenta que la ciencia ficción podía comunicar ciencia de manera correcta, ahí es donde digo, pero sí, yo primero fui científico y después ya le entré a esta cuestión. Por eso digo que llegué tarde, porque la mayoría de la gente que conozco que es fanática, pues sí empezaron desde siendo adolescentes tempranos, desde niños, ¿no? Lo mío no era tan clavado, ya te digo, hasta que entro a la universidad, que aparte ahí fue donde conocí gente que sabía del tema y que pues obviamente me invitó a conocer más, ¿no? Que eso también es Claro, importante, ¿no? Conocer gente que conozca estos temas tan escabrosos. claro, pero yo creo que pues nunca se llega tarde, ¿no? A tratar o de querer conocer algún tema, en este caso de la ciencia ficción, pues siempre está uno expuesto pues, a los temas, a lo mejor más bien es a profundizar. Yo creo, no sé tú qué opines, pero a veces la ciencia ficción se confunde un poco con fantasía y la gente no distingue entre una cosa y otra. Y hay muchas cosas que cuando uno ve de ciencia ficción, que cree que está viendo ciencia, pues a veces no lo son cosas que se le ocurrieron al que escribió o a la gente que hace el producto, pero cuando tiene que ver con ciencia es muy interesante. Sí, tienes toda la razón. O sea, usualmente, digo, hay que recordar que el género fantástico incluye, bueno, la ciencia ficción, la fantasía pura, la de magos y espadas, dragones, ¿no? Incluye también al terror, incluye también a la fantasía oscura, ¿no? Entonces, o sea, es un género muy amplio. Y sí, tienes razón. A mí me ha tocado ver gente que de repente, sobre todo en grupos de Facebook, pregunta que quiere ver cosas de ciencia ficción. Entonces le recomiendas pues, cosas muy clavadas. Dice, no, algo que me dé miedo. Ah, entonces quieres terror, no ciencia ficción. Se confunde mucho y efectivamente, creo que el gran problema que tiene la ciencia ficción, que también es un problema que tiene la ciencia en sí, ¿no? Es que es muy fácil disfrazar algo como hacerlo pasar por ciencia, ¿no? Está el caso de las pseudociencias clásicas, ¿no? Que son algunas disciplinas que hablan como si fueran disciplinas científicas, se comportan, incluso utilizan vocabulario que pertenece a la ciencia, pero en realidad están diciendo patrañas, ¿no? Está pues, el caso clásico de la homeopatía que se vende como una medicina cuando, pues, si nos vamos a la parte científica de la homeopatía, pues vamos a descubrir que no tiene razón de ser. Pero bueno, no me voy a clavar en eso. Y lo mismo pasa con la ciencia ficción. Es muy fácil disfrazar a la fantasía de ciencia ficción porque basta con que le metas elementos futuristas y elementos sobre todo tecnologizados, elementos tecnológicos, para que la hagas pasar por ciencia ficción. Y sí, bueno, estéticamente puede ser ciencia ficción, ahí sí no tengo problema, pero sinceramente, o sea, si queremos leer terror, es porque queremos que nos dé miedo, ¿no? Si Sí, queremos leer fantasía, pues es porque queremos creer que existen estas cosas imposibles como la magia. Si queremos leer ciencia ficción, es porque queremos que tenga una extrapolación de los hechos o conceptos científicos actuales a cómo podrán ser en un futuro o en una realidad alterna. Entonces, claro. yo sí soy muy estricto en ese caso. A mí me gusta que mi ciencia ficción contenga ciencia realmente. O sea, insisto, ciencia no es nada más que te den una clase de algún concepto científico, ¿no? Ciencia también tiene que ver con que los personajes se comporten de una manera científica. ¿A qué me refiero? Pues que si van a hacer alguna búsqueda, apliquen algún método crítico para hacerlo. No un método científico, porque también recordemos que el método científico es un ideal ahí que realmente no existe, ¿no? De hecho, hay varios métodos científicos. Pero por lo menos que los personajes, pues sí, de repente se pongan a cuestionarse si están actuando de la manera correcta, si su búsqueda, o sea, si la resolución del misterio dentro del cuento o novela pues si la hacen observando, si la hacen contrastando algunas hipótesis, cosas por ahí, ¿no? O sea, eso también me refiero con que contenga ciencia. No nada más que de repente, pues de la manga se saquen soluciones, sí, con esta ecuación vamos a poder, salvar al universo, ¿no? Y, ay, no manches, o sea, pues nada más estás utilizando la palabrería, la jerga científica, ¿no? Entonces, sí, ahí tienes un muy buen punto, de repente la gente
se puede confundir. Y si a mí me lo preguntas, yo diría que tiene que ver con que, pues en general, a la población nos hace falta cultura científica. Entonces, precisamente, pues es muy fácil que nos engañen disfrazando algo que parezca ciencia o tecnología, ¿no? Pero es que además también digamos que en el área del entretenimiento, pues durante mucho tiempo nos dieron aventuras disfrazadas de ciencia. Porque también la ciencia era como restrictiva para la gente, o sea, no le ibas a dar a la gente, no le ibas a marear con choros, porque a lo mejor no le iba a entender, entonces te disfrazaban unas aventuras, que así fue como creo que inició la ciencia ficción, ¿no? Los clásicos, Julio Verne, H.G. Wells, ¿no? Haciendo historias de aventuras, que le metían pues ahí como que lo que ellos medio leían de ciencia de su tiempo, porque también la ciencia, bueno, ha ido cambiando conforme el paso del tiempo. Y a la gente le gustaba ver esas historias. Yo de chavo me acuerdo que veía las 20.000 leguas del viaje de submariado y pues me quedaba así de, oye, órale, ¿no? Y a lo mejor no veía tanto la parte científica porque no le iba a entender, estaba yo muy chavito, pero también creo que ha ido cambiando esa parte porque ahora hay más acceso, ¿no? A que la gente busque precisamente ese discurso que me dieron o eso que me ofrecieron en esa película. ¿Será cierto? ¿Estará lo correcto? Digo, a lo mejor habrá 2 de cada 10 locos que busquemos esa información en los productos que nos ofrecen, ¿no? Pero empieza como aventura y ahora ya se complementa realmente la ciencia con la ficción. Sí, totalmente, como te decía, ¿no? O sea, cuando hablamos de contenido científico en la ciencia ficción, no es necesariamente que contenga hechos o conceptos reales, que pues, es preferible que los tenga, ¿no? También que el modus operandi de los personajes refleje, insisto, un pensamiento crítico, ¿no? Que los propios personajes realmente, pues sí, eso, apliquen un método crítico, un método, pues vamos a llamarle científico, pues, para llegar para indagar, ¿no? Digo, al final de cuentas, lo que uno quiere ver en una novela de corte fantástico, pues es justamente cómo se desanudan las tensiones que va generando el escritor en las novelas, ¿no? Entonces, eso a mí me parece fundamental, o sea, que los personajes, y bueno, obviamente, si vas a utilizar un método científico para resolver el problema que plantee la historia, porque recordemos, pues una historia siempre va a tener ahí un nudo, ¿no? Que deshacer. Digo, si el personaje de repente, pues, puede valerse del conocimiento real, digo, conocimiento real, me refiero a conceptos científicos que conozcamos o a extrapolaciones a partir de cierto conocimiento, qué podría suceder, ¿no? En el futuro. Pues eso lo hace mucho más disfrutable y te entrega un nuevo tipo de literatura, precisamente porque es una literatura imaginativa, especulativa, pero fundamentada en una realidad que podemos palpar, que podemos conocer, que aparte es muy fácil de conocer porque hay muchísima información al respecto, ¿no? Eso me parece fundamental. Oye, por ahí dicen que, bueno, pues cualquiera puede escribir una historia, ¿no? Una historia, pues, inclusive de ciencia ficción, pero cuando tiene que ver el escritor con ciencia, pues se hacen mejores las cosas. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? Cuando tiene que ver en qué sentido, que sea científico Claro, o ajá, más bien que se haya puesto a investigar. no, que sea científico, inclusive pues, de carrera, ¿no? O sea, que sepa de lo que está Este, hablando, porque hay gente que mete cosas a su escrito, que a lo mejor le dio una leída ahí, pues, por encimita, y ni siquiera contrastó lo que estaba leyendo, nada más fue una fuente X. Mira, realmente hay muchos científicos profesionales que se han dedicado a escribir ciencia ficción. Son pocos los que realmente son memorables, ¿no? Me viene a la mente Fred Hoyle, que era un astrofísico y que justamente escribía novelas sobre, por ejemplo, una nube de materia oscura que iba a llegar a la Tierra y se iba a acabar, ¿no? Entonces, pero realmente creo que los mejores escritores que yo he leído de ciencia ficción es gente que, pues más bien estudió para ser escritor. Recordemos que en otros países sí hay carrera para ser escritor, ¿no? Sí, sí, o sea, la universidad sí te enseña las bases para ser escritor, cosa que en México pues no sucede, ¿no? Entonces, te digo, los mejores escritores que yo he leído son gente que estudió para ser escritor, pero que tiene una capacidad de investigación impresionante y que se asesora muy bien para escribir sus novelas.
Por ejemplo, aquí a lo mejor me van a regañar parte del público que nos escuche, pero está un escritor como Dan Brown, famoso por el Código Da Vinci, que no sé si lo habías pensado, pero el Código Da Vinci es una novela de ciencia ficción. Tiene elementos tecnológicos que no son comunes al presente. Es decir, lo que hizo Dan Brown fue meterse a revistas como Scientific American, National Geographic, Mecánica Popular, y lo que hizo fue ver, a ver, cuáles son la tecnología de frontera que existe en algunos temas que a él le interesaban, ¿no? Entonces, se fundamenta y pone algunos artilugios tecnológicos que, a pesar de que están en fase experimental, ya se están reportando resultados. Entonces, él toma eso y lo pone en sus novelas y pues sí, lo escribirá de una manera jalada, de una manera efectista, pero le funciona dentro de la historia, ¿no? Entonces, digo, Dan Brown es el ejemplo de alguien que pues, no tiene una carrera científica, pero se pone a investigar a fondo para poder generar historias que parezcan congruentes. En la parte científica y tecnológica, no me voy a meter en la parte histórica porque ese es otro rollo con Dan Brown, pero digo, al final de cuentas, pues también lo que hace él es una historia ficción, ¿no? Una literatura, él se inventa una historia ahí y lo hace rico. Está este cuate muy similar a Dan Brown, aunque un poco de menor calidad, Steve Alten, ¿no? El famoso, bueno, el autor de novelas como Meg, o estas de los gemelos mayas, que ahorita se me fue el nombre, que tiene una saga ahí de unos libros de unos gemelos mayas, muy divertida la saga, malísima, pero muy divertida. Y que, por ejemplo, comparas a Steve Alten, que también es superventas, ¿no? Al igual que Dan Brown. Lo comparas con Dan Brown y se nota que Dan Brown hizo un trabajo de investigación mucho mayor, ¿no? Porque Steve Alten sí se inventa totalmente cosas que no existen ni que tienen sustento en la realidad, ¿no? Mientras que por lo menos la de Dan Brown, todo artilugio tecnológico que le escuches a Dan Brown o evento científico que vaya a suceder, por lo menos tiene un sustento en la realidad. La saga esta de Steve Alten que decía es el Testamento Maya, ¿no? Que son como 4 libros alrededor de unos gemelos tan entretenidos. Pero bueno, entonces te decía yo, cuando un escritor logra investigar bien sobre el tema, se asesora, de hecho, hay muchos escritores de ciencia ficción que se asesoran con científicos, ¿no? Está el caso de Robert J. Sawyer, que es lo que suele hacer. Él es escritor también de carrera, estudió una carrera de letras, y sin embargo, cada vez que debe escribir un libro, pues él tiene amigos físicos, amigos químicos, amigos psiquiatras, entonces consulta con todos ellos las ideas que se le ocurren para ver cuáles son plausibles. Y eso es algo muy, muy interesante. Y antes de que se me olvide, otra cosa muy importante de la ciencia ficción, la buena ciencia ficción, bueno, en general, la buena literatura fantástica o buenas películas fantásticas no son más que metáforas de la realidad, ¿no? Y en el caso de la ciencia ficción en particular, aunque esté ambientada en el futuro o en el pasado o en una realidad alterna, creo que la mejor ciencia ficción es aquella que hace una metáfora del aquí y el ahora. ¿No? Esa ciencia ficción, por ejemplo, que se mete con cuestiones raciales, utilizando como pretexto el encuentro de dos civilizaciones desconocidas, ¿no? Extraterrestres. Y entonces haces todo un discurso sobre el racismo a partir de una nueva civilización extraterrestre que encontraste, ¿no? Pero estás hablando en realidad de una metáfora de lo que está sucediendo ahorita mismo en la Tierra, que es este problema del racismo, ¿no? Por ejemplo, Ursula K. Le Guin, esta famosa autora de ciencia ficción, justamente tiene un libro que se llama La mano izquierda de la oscuridad, donde hace una metáfora de los problemas de género que tenemos en la Tierra actualmente, ¿no? Básicamente lo que ella plantea es una civilización extraterrestre que no posee géneros, no hay femeninos, masculinos. Y entonces trata de hacer la extrapolación de cómo sería una civilización así, cómo sería su comportamiento. Pero al hacer esta extrapolación, lo que estás haciendo es una crítica a la cuestión del sexismo que padecemos pues, en la Tierra actualmente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. No nada más es que tenga contenido científico, sino que la historia gira alrededor de algún problema actual y si es posible que haga una crítica social, ¿no? Eso es muy importante porque si vamos a especular con la ciencia a un nivel imaginativo, pues qué mejor que para hacerlo de cómo la ciencia podría mejorar la situación actual en la Tierra. Claro, claro. Es que ofrece además muchas cosas, ¿no? No solamente es los fuegos artificiales que a veces vemos, sino ofrece esta crítica, como bien dices, enriquece mucho más cuando se está leyendo
una historia o se está viendo una historia y tú dices, oye, eso como que me suena, y pues claro, porque la ciencia ficción toma cosas sociales, culturales, como bien dices, pues en el presente o en el pasado, y le mete todo a su discurso. Hay gente que hace divulgación a través de la ciencia ficción, hace divulgación de ciencia o de filosofía con la ciencia ficción, y a veces, te digo, se nos va un poco el avión por ver estas pistolas láser o naves, ¿no? Que se persiguen, y perdemos un poco de vista lo que realmente nos quieren decir los autores, o los buenos autores. Aquí, independientemente de que si las cosas se escriben o se producen bien o mal, creo que hay buena y mala ciencia ficción. Hay inclusive ciencia ficción que te está diciendo, a lo mejor la ciencia es mala, tienes que regresar a la religión, ¿no? Y tú dices, ah, caray, eso es ciencia, o sea, ¿qué está pasando aquí? Creo que no tiene que ver con que el escritor tenga habilidad o no, sino más bien el discurso que quiere dar en él para decir que es buena o mala. Sí, mira, digo, como en todo, ¿no? O sea, en todo producto cultural vas a tener cosas que van a ser buenas y malas. Ahora, no hay una manera objetiva de definir qué es bueno, qué es malo. Quizás la única objetiva, y no te habla de la calidad, sino habla de más bien qué tanto le está llegando el autor al público, pues es el número de ventas, ¿no? O el número de fanáticos que pueda llegar a tener alguien, ¿no? Es el dato más objetivo, pero insisto, no te indica si es bueno o malo per se, simplemente te indica que está sabiendo cómo llegar, tocar algunas fibras en el consciente colectivo, ¿no? Y por eso a la gente le está gustando. Algo relacionado con esto que mencionaste es, creo que la ciencia ficción, y ahí sí me han criticado mucho a mí por decir esto, pero lo sigo sosteniendo porque hasta ahorita no he encontrado un argumento que me demuestre lo contrario. La ciencia ficción, su nombre lo dice, ¿no? Forzosamente debe tener ciencia. ¿Cómo sabemos? Bueno, y esta parte científica debe ser parte integral, parte medular de lo que se nos está narrando. ¿Cómo podemos saber si es una parte integral o no? Es muy sencillo. Tomen la historia, intenten eliminar los conceptos, la parte científica, ¿no? Ya sea a nivel estético o a nivel conceptual. Si la historia se puede contar exactamente igual sin estos elementos, no es una historia de ciencia ficción, ¿no? Está el caso de Star Wars, que es mi ejemplo favorito. Star Wars, quítale el espacio, ponla en el viejo este y cuentas la misma historia exactamente. O ponla en el Japón feudal y se va a contar exactamente igual, que de hecho ya se contó con La Fortaleza Secreta de Akira Kurosawa, que fue la película, bueno, una de las tantas que se fusiló George Lucas para hacer Star Wars, pero básicamente es la misma historia. Entonces ahí te das cuenta, pues sí, que toda esta parte que supuestamente es científica, pues no es más que un adornito. Y sí, se ve muy bonita y en serio, a los niños, cuando uno ve Star Wars de niño, yo pues tú creo que tú debes de saberlo, no conoces a alguien que haya visto Star Wars de adulto y sea fan de Star Wars, porque realmente son películas que pues, si las ves de adulto es como el emperador que va desnudo, ¿no? Pero las ves de niño y obviamente te envuelve toda esta imaginería espacial y todo eso. Pero insisto, una vez que la despojas de eso, pues la historia es una historia de bandoleros cualquiera, ¿no? Digo, de bandoleros buena onda, pues de cuentas, de bandoleros, funciona. Pero ahorita, por ejemplo, que mencionabas esta cuestión de que hay ciencia ficción que invita a abandonar la ciencia, bueno, ahí sí te doy la razón. Creo que la buena ciencia ficción nunca va a ser eso. Yo creo que más bien hay cosas que se pretenden hacer pasar por ciencia ficción, justamente pues no sé si modificar la opinión de la gente al respecto de la ciencia. Digo, me vienen a la mente ahorita algunas películas como esta de Life. Aquí en México se llamó Life, Vida Extraterrestre. Está la de Prometeo, que la verdad los personajes actúan de las maneras más anticientíficas posibles, ¿no? En particular, Prometeo, yo tengo un pleito personal con esa película porque sale un biólogo, se baja de la nave, se quita el casco en un planeta inhóspito, le aparece un organismo extraterrestre y le empieza a hacer bichito, bichito, bichito. Entonces, ahí tengo un problema yo porque, oye,
lo primero que te enseñan en la carrera de biología, lo primerito son los protocolos para manejar organismos terrestres. No quiero que haya alguien que está viajando al espacio que no tenga protocolos para manejar organismos extraterrestres, ¿no? Entonces, bueno, pero son películas que en serio las he odiado porque los personajes hacen todo lo contrario, no al proceso científico, hacen lo contrario al sentido común. Entonces ya de ahí tenemos un problema. Ahora, en literatura, creo que no me he encontrado, bueno, yo no he leído ese tipo de materiales, sé que existen, pero existe por ahí literatura que se hace pasar por ciencia ficción, pero son en realidad novelas cristianas. Ajá. Entonces cambian a Dios, pues por una civilización extraterrestre súper avanzada, benigna, omnipotente, omnisapiente, ¿no? Y que si te portas bien, pues te van a llevar a su planeta a vivir con ellos. Pues es una analogía de la religión cristiana, ¿no? Es como esta Yo no los he leído, cienciología. sé que existen. A eso iba también. La cosa es que la cienciología, pues no pretende alejarte del camino científico, porque la cienciología es una pseudociencia. Entonces, sí pretende validarse disfrazándose de ciencia para que la gente se lo tome en serio. Y bueno, recordar la anécdota de Robert T. Heinlein, no, perdón, no es Robert T. Heinlein, es L. Ron Hubbard, el creador de la cienciología, que pues la anécdota dice que estaba jugando póker en una reunión con otros escritores y alguien le apostó a que no te haces rico fundando una religión. Y él dijo, ¿cómo no? Y entonces él ya era un escritor, pues más o menos reconocido de ciencia ficción, pero empezó, obviamente, a escribir sus novelas en las cuales promovía todos los preceptos de la cienciología o dianética, como es la otra rama, ¿no? Porque en algún momento hubo una escisión, pero básicamente son lo mismo. Y sí, pero a él sí le interesaba el aspecto científico, por lo menos para venderse como ciencia, ¿no? Pero pues digo, es una pseudociencia porque los aparatos que usa y supuestamente para medir cuántos espíritus de extraterrestres malos tienes dentro de tu cuerpo, pues son una charlatanería, no sirve de nada. Y también, pues sí, sus novelas por lo mismo, como la intención era para vender el concepto de la religión, pues sí, como que sí, no son tan buenas, ¿no? O sea, podrán ser quizás entretenidas, pero no te dejan como esa sensación de, pues vamos a masticarle un poquito más, ¿no? Oye, ya te oigo muy girito acá con lo del cine, diciendo, si le quitas esto y esto, pues ya no es ciencia ficción. Te voy a decir unas películas. Tengo aquí una listita que preparé para que me digas, ¿es más aventura, es más ficción, es más ciencia? ¿Listo? A ver, sí, listo. A ver, vámonos, si tú me vas diciendo. Primera película, Interestelar, de Christopher Nolan. Híjole, me la pones muy fácil. Mira, Interestelar la pongo en el mismo saco que las que mencioné hace rato, Life y Prometeo. Son esas películas donde los personajes se comportan de la manera menos científicamente posible, ¿no? Y lo cual es irónico, dado que los personajes son científicos, excepto el principal. Interestelar nos la vendieron como que era una película que Christopher Nolan se había asesorado con científicos, con astrofísicos para representar perfectamente el hoyo negro y el viaje entre los agujeros de gusano. Ok, a lo mejor visualmente, pues es como se lo imaginaron los astrofísicos. Pero al final de cuentas, Interestelar es una historia de amor donde el problema es una mujer científica que se olvida de los protocolos científicos y decide actuar por amor. Y eso es lo que desencadena uno de los grandes nudos dentro de la trama, ¿no? La cosa es que puedes eliminar esta parte de la científica que va a buscar a Matt Damon, lo eliminas y puedes contar la otra historia, la de Matthew McConaughey, de la misma manera. Entonces, ¿para qué hace todo este show Christopher Nolan no, tenemos que ir al planeta y que es donde vemos el hoyo negro y donde vemos lo del agujero de gusano, si realmente no es una parte medular de la historia, ¿no? Y luego, por ejemplo, es que Christopher Nolan, todas sus películas están llenas de agujeros. Llega Matthew McConaughey con su hija a la base militar ultra secreta y les dice, no, es que mi hija, o llega la hija, no me acuerdo quién llega, ¿no? Pero llega en una base militar secreta y le abren la puerta y le cuentan todos los secretos, ¿no? A un civil cualquiera, ¿no? Entonces ya de ahí, o sea, el no te la único que puedes creer la quedaban, película. eran los poquitos que quedaban, era el héroe, pues. Sí, no, pero la verdad es que no, ese es mi problema con Nolan. Entonces yo te digo, o sea, visualmente a lo mejor está fundamentada científicamente, pero conceptualmente no. Conceptualmente es anticiencia, perdón. Otra que también está como en el género, Hijos del Hombre, de Alfonso Cuarón. No, es muy buena película, ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que es muy buena película y aparte tiene un sustento, o sea, la base es muy buena, la novela de P.D. James.
Es una muy buena novela que, por ejemplo, aquí a lo mejor no tenemos los conceptos científicos extrapolados, ¿no? Pero sí tenemos cómo sería el mundo si hubiera un cambio que se pudiera explicarse científicamente, ¿no? En este caso, pues que ya no pueden hacer niños, ¿no? Y que al final de cuentas es una metáfora muy chistosa, una metáfora irónica acerca del hecho de que la sobrepoblación pues nos va a llevar a ese futuro distópico en que no va a haber alimento, la gente se va a pelear por el espacio, por el agua, por cosas así que lo vemos reflejado en la novela y en la película. Entonces, digo, esa es una de las vertientes de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, con un pequeño cambio, cómo podría ser la sociedad, y eso es lo que vemos en la película. Entonces, la verdad, y bueno, Cuarón me parece uno de los directores que todo lo que no puede narrar, todo lo que no tuvo que cortarle en la novela para hacerlo película, porque es forzoso que tuvo que haberle cortado algo, lo sabe transmitir muy bien visualmente. Hace muy buenos montajes Alfonso Cuarón. Entonces, es una gran película. Bueno, ahí va, uno y una entonces. Exacto. Ahí va otra de esas que todo el mundo dice, es ciencia ficción segurito. Avatar, de James Cameron. No, totalmente, es una fantasía, igual, digo, es una historia que ya se ha contado antes, pueden cambiar a los extraterrestres, estos gigantes, por vaqueros e indios, y es la misma historia, es Pocahontas, de hecho, fue de las grandes críticas que se le hizo cuando se estrenó, ¿no? Que era Pocahontas. Entonces, pues sí, es una película, bueno, fíjate que visualmente a mí no me pareció tan bonita, de hecho, en lo personal me es muy chocante que las películas con actores de acción viva parezcan animaciones. Y ese es mi problema con Avatar, que la vez parece que estás viendo una película de Disney. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, pero sí, quítenle esta parte futurista, transportenla al viejo oeste y se cuenta exactamente igual, ¿no? Entonces, sí, como bien dices, Pocahontas. sí. Con robotitos y extraterrestres. Exacto. Ahí va otra. La mosca, de David Cronenberg. Y, bueno, La Mosca también tiene una base muy buena, que es el cuento original. No me acuerdo del escritor ahorita, del nombre del escritor, pero también tiene un cuento. Que aparte, La Mosca, lo que pasa es que también tiene una cualidad, que es una película de ciencia ficción y terror al mismo tiempo. O sea, sí te quieren sembrar miedo a partir de las posibilidades de que la ciencia salga mal, ¿no? Y bueno, Cronenberg tiene una gran ventaja, que es que en ningún momento él quiere explicar cómo funciona su maquinita teletransportadora. Y lo hizo muy bien, porque recordemos, la maquinita básicamente son dos vainas que están separadas por metros, ¿no? O sea, están pegaditas, ¿no? Entonces, pero Cronenberg, o sea, nada más dice que están experimentando con teletransportación a un nivel atómico, ¿no? A un nivel molecular. Que justamente es una de las ideas con las que se podría iniciar la teletransportación. Bueno, que desde hace años ya se sabía a nivel teórico que para teletransportar algo basta con que mandes la información del átomo a un átomo B, ¿no? Y que el átomo B, pues al recibir esa información, se transforme en el átomo A. Bueno, eso ya se logró a nivel experimental. Ya hemos tenido teletransportación cuántica, le llaman. Ya es un hecho, pero Cronenberg no se metió en Honduras, él simplemente tomó una elucubración que ya existía desde hace, pues sí, desde que existe la película, un poco antes, tiene 30, 40 años, que ya existía a nivel teórico esta idea. Entonces lo que hace Cronenberg es, pues vamos a tomar la idea, pero no me meto en más Honduras, ¿no? Y de hecho, justamente el experimento de la teletransportación cuántica se hizo en un aparatillo, pues sí, bueno, no estaban tan cercanos porque estaban de una ciudad a otra, pero lo que hicieron fue eso, ¿no? Y efectivamente uno de los riesgos era que en algún momento de mandar la información del punto A al punto B, se mezclara algo ahí, entonces no sabían qué iba a pasar en el punto B. Entonces, fíjate, ahí Cronenberg, al intentar hacerlo lo más simple posible, pues justamente terminó dándoles la razón a los científicos, ¿no? Entonces, también una gran película, las dos partes, ¿eh? Aunque la dos ya es un poquito más aventurera, pero también vale mucho la pena. Ok, ya, ahí la vamos a anotar para después platicarlas más a fondo. Otra que también todo el mundo dice es ciencia ficción. Guardianes de la Galaxia. No, es el mismo caso de Star Wars, ¿no? Es una película que se ambienta en el espacio, se ambienta en pues no en el futuro, pero, o sea, tiene una ambientación tecnologizada, pero realmente, pues, los personajes pues, son los piratas. Puedes hacer una película de piratas con la misma historia y
y se va a contar exactamente igual, Lo ¿no? que quiere decir que no importa que le pongas navecitas y que los hagas volar entre estrellas, entre planetas, si tú los pones en caballos y que viajen de una cantina a otra, no pasa nada. Sí, de un pueblo a otro y van a conocer igual gente pintoresca en un pueblo, gente pintoresca en un... Digo, si lo haces de piratas, pues como piratas en el Caribe, ¿no? Pueden llegar a China, pueden llegar a la India, pueden llegar a África y pues van a conocer piratas de distintos tipos, ¿no? Y muchas civilizaciones diferentes. Diría que a Johnny Depp, pero pues está cancelado el muchachón. Exacto. Ahora, insisto, el que, digo, se vende como ciencia ficción, pues es una etiqueta mercadotécnica, ¿no? Para que la gente sepa qué va a ir a ver. Yo no tengo problema en que estéticamente se le llame ciencia ficción. Ok, pues es ciencia ficción, ¿no? Pero si nos vamos a poner estrictos, pues sí, es más bien una película de fantasía totalmente, ¿no? De fantasía futurista, si quieres llamarle. Ok. Ya, la última, para que no va a ser largo esto. Esta es una película que yo la verdad no sé ni qué diablo sea, si es viajes en el tiempo, en el espacio, en realidades, pero mucha gente dice que es ciencia ficción. Donnie Darko de Richard Kelly. Mira, justamente te decía hace un momento, ¿no? La falta de cultura científica de repente hace que veamos cosas que aparentan ser científicas o que aparentan ser filosóficas y que realmente no lo son. Donnie Darko es de mis películas favoritas. Me encanta. Lo cierto es que cuando la vi, pues fue hace 20 años, tenía yo la mitad de la edad que tengo ahorita, había muchas cosas que desconocía. Eh, en estos últimos 20 años, después de ver la película, ya he leído más sobre filosofía, sobre ese tipo de cosas, y ya me di cuenta que sí, que efectivamente lo que hizo el escritor, bueno, en este caso que es el director, pues sí, fue hacer una especie de pseudofilosofía con tal de entregarnos una película compleja, complicada, como complicada a huevo, ¿no? Eso no quita que sea una mala película. Simplemente podemos verla como un ejercicio lúdico para crear una nueva filosofía o algo que se le parezca a la filosofía, ¿no? Yo nunca la catalogué como ciencia ficción, más bien yo cuando la vi dije, esto es filosofía ficción, porque es una cinta que te pone a pensar. Y creo que eso es lo interesante de ella, que a partir de una filosofía que realmente no existe y que bueno, y que en la versión en el corte del director sí se habla un poquito más de ella. De hecho, por eso hay gente que dice que es más aburrida esa versión porque se meten más con las cuestiones del libro. Pero al final de cuentas, lo que está haciendo el director es un ejercicio de cómo crear una nueva forma de pensamiento, una nueva corriente de pensamiento, ¿no? Y eso es algo muy valioso y muy interesante en esta película. Entonces, yo no diría que es ciencia ficción, es más bien, yo le llamaría, híjole, es que tampoco filosofía de ficción porque no es filosofía real, ¿no? Pero no sé, es como pues una metafilosofía o algo así, habría que llamarle, ¿no? Digo, quienes no hayan visto esa película, creo que merecen verla alguna vez en la vida, aunque no la entiendan, no importa, ¿no? Simplemente para que vean cómo se puede jugar con el discurso filosófico de una manera totalmente fantasiosa, ¿no? Eso, Sí. sería una película de fantasía filosófica, esa creo que sería una nueva categoría. Fíjate, ya andas inventando categorías. A mí me queda claro que todavía es muy importante esta parte donde el efecto especial cubre como el discurso y que pues los que desde, a lo mejor muchos nos quedamos cuando éramos chavos, como dices tú, viendo Star Wars y nos gustan estos vaqueros espaciales. Sin embargo, vamos creciendo y vamos leyendo, haciendo lecturas y vamos enterándonos de otras cosas. Ya buscamos más carnita en las historias. ¿Crees que actualmente ya nos están ofreciendo o siempre nos han ofrecido historias con más interés y más cosas científicas? Porque ya el efecto especial, pues ya no nos asombra tanto, o sea, como que ya todo lo que vemos, inclusive hay tanto detrás de cámaras que sabemos cómo se hacen los efectos especiales, que ya ni les tomamos en cuenta, sino que ahora lo que nos interesa es que nos cuenten una historia y que nos la cuenten bien, y que gente como tú que dice, esta película a mí no me va a cuentear porque yo sé de eso. ¿Crees que a lo mejor veremos más cosas interesantes o seguirán habiendo historias que simplemente vayan por el efecto especial? No, yo aquí difiero de lo que dices, Héctor. Yo creo que ahorita se están clavando más en los efectos especiales, en la cuestión visual, en las películas de ciencia ficción.
más que en la parte conceptual. Digo, sí hay intentos por hacer películas mucho más complejas, más conceptuales, pero pues son esfuerzos independientes que realmente no le llegan al gran público, ¿no? Pero, por ejemplo, viendo el comportamiento en redes sociales, en grupos de Facebook sobre cine, y en particular en grupos especializados en cine fantástico, cuando alguien pregunta ciencia ficción, toda la gente menciona estas películas que se basan totalmente en los efectos especiales, ¿no? Digo, incluyendo 2001, no porque sea una película que se basa en los efectos especiales, pero porque fue la primera película de ciencia ficción que sí tuvo grandes efectos especiales. Entonces, es importante porque fue un parteaguas. A pesar de que tiene un gran guión, de que tiene un gran discurso detrás, que tiene una gran crítica detrás de su discurso, pues también los efectos especiales fueron apabullantes para la época. Incluso ahorita todavía los ves y si te preguntas, pues, cómo lo hicieron en los años 60 para hacer eso, ¿no? Pero no, yo creo que sí, ahorita el cine, sobre todo el cine que está muy popular, se está yendo más por los efectos especiales. Y es lo que te decía, ¿no? A pesar de que hay actores de carne y hueso, parece una película animada, porque pues todo está filmado en pantalla verde y todo es hecho por computadora. Recordemos, vámonos un poco atrás en el tiempo, ¿no? O sea, cómo era la ciencia ficción, por ejemplo, en los años 50, 60. Películas como La invasión de los secuestradores de cuerpos, que realmente era más la historia la que te envolvía que los efectos especiales, ¿no? En esta de los secuestradores de cuerpos, pues los únicos efectos especiales son las vainitas que salen, ¿no? Que pues no fueron tan caras de hacer, pues, era blanco y negro, entonces pues con papel maché ya aparentaban ser hojas, ¿no? Bueno, vegetales. Pero realmente, ¿qué otro? Bueno, por allá quizás habrá unas explosiones, pero realmente no eran efectos, o sea, el fuerte de la película es la historia y toda esta crítica, bueno, según los gringos, hacia el comunismo, ¿no? Pero si lo ves desde afuera, pues es una crítica hacia el totalitarismo, ya sea comunista o capitalista, ¿no? Por ejemplo, una película como El planeta de los simios, que tiene efectivamente muchos efectos especiales, bueno, básicamente los disfraces, pero también los guiones son magníficos. Y de hecho, la película del planeta de los simios que tuvo más efectos especiales, que es la segunda, la de Bajo el planeta de los simios, puede ser considerada la menos buena, ¿no? No digo que mala, la menos buena de la saga original de las ¿Esa de los 5. cabezones? Sí, la de los cabezones, esa es la que tiene yo creo que más efectos especiales, ¿no? Porque tiene a los cabezones, tiene simios, y aparte tiene una explosión nuclear al final, Ah, sí. y una nave espacial, ¿no? Entonces, fíjate, la que tiene más efectos es como la menos buena. En cambio, las otras que se centran más en los diálogos, en la historia, pues son las mejores, Personajes. ¿no? Entonces, insisto, agarra cualquier película de Charlton Heston de los 70 que hizo distópicas y casi no, o sea, sí tienen efectos especiales, pero pues los mínimos necesarios para poder contar la historia de manera creíble, ¿no? De ahí en fuera, la fuerza estaba en el guión y eso es algo que se está perdiendo. Ahora tenemos guiones relativamente buenos, relativamente medianos y sí, mucha imaginería visual, ¿no? Mucho y de hecho ya eso es lo que espera la gente, porque de repente salen propuestas que no tienen estos efectos especiales, propuestas y que tienen una parte conceptual muy fuerte y a la gente no le gustan, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de una que se llama Primer, que es una película de viajes en el tiempo, que intenta caer en todas las paradojas posibles de viaje en el tiempo, precisamente para explicar por qué es complicado viajar en el tiempo, ¿no? Porque mira todo lo que te puede pasar. Pero bueno, de repente llegan ahí a unos 3, 4 niveles de viaje en el tiempo. Hay o sea, la misma persona está en el mismo tiempo 4 veces, ¿no? Porque viajó 4 veces. Entonces, de repente sí, o sea, es muy complicada de seguir, ¿no? Pero no tiene efectos especiales. Porque pues, el viaje en el tiempo nomás te dicen, voy a viajar, se meten a la maquinita y cambian de escena, ¿no? Y es una película que no es tan famosa. Digo, por difícil y porque no es tan vistosa como Guardianes de la Galaxia, por ejemplo. Oye, ¿y qué pasa con entonces con estas películas, estos libros que, que tienen muy buenas historias y que a lo mejor nos están advirtiendo de un posible futuro? No voy a poner en concreto, ya después a lo mejor espero que hablemos en profundidad de ella, que es Contagio, ¿no? Que una película que hace unos años nos dijo, oigan, puede pasar esto, y la gente la veía y decía, oye, mira, puede pasar eso, y se asombraba. Y resulta que, pues, que estamos en plena pandemia, ¿no? Todavía. Y a la gente nada más le queda como curiosidad, como anécdota. O sea, no pasó nada que a la gente le hiciera prepararse para lo que estamos viviendo. O sea, ¿sirven esas películas para divulgar un mensaje y decirles, prepárense, o son entretenimiento?
O sea, pueden servir si esa es la intención y si se les da ese uso, ¿no? Pero en particular ese de contagio, pues no se utilizó como propaganda para decirle a la gente, oye, puede pasar esto, ¿no? Hay que recordar, ahí el guión sí se basó en protocolos de qué hacer en caso de pandemia que ya existen desde hace años. Sí, tenía gente, ¿no? Que estaba asesorándolos y varios. Sí, totalmente. Entonces, pues sí, básicamente lo que hizo el director y lo que hizo el director y el escritor, que no sé si sean el mismo, el director es Steve Soderbergh, no sé si sea también el guionista, pero pues es hacer una historia, es a ver, ¿qué pasaría si se cumplen estos protocolos, ¿no? Entonces, lo empiezas a hacer, y si ves contagio, bueno, si la veías hace un año, dices, no manches, esto va a pasar ahora, ¿no? Y pasó. Este, entonces, más bien, a lo mejor bueno, digo, sí sería un subgénero de la ciencia ficción esta de contagio, pero digo, a final de cuentas, está trabajando con información que ya teníamos, que ya tenemos, que ya existía. Algo similar sucede con el libro de Guerra Mundial Z, no con la película, porque la película no tiene nada que ver con el libro, es una No. basura abyecta, pero el Oh. libro es lo mismo. El libro lo que hizo fue tomar algunos manuales de sobrevivencia en casos de crisis, ya sea por tsunamis, por temblores, por ataques nucleares, cosas así, y nada más cambió ese elemento real por el elemento de los zombies, ¿no? Perdón, no en el libro de Guerra Mundial Z, sino el manual de supervivencia zombie, Sí, que que es del es, mismo autor, ¿no? Y ajá, que es la se como, menciona en el libro, ¿no? Pero es este ajá. manual de supervivencia, pues si tú lees un libro de cómo sobrevivir a un ataque nuclear, pues viene lo mismo, ¿no? Pues junta agua, junta comida, consigue armas, métete a un búnker, lo mismo viene, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hizo Max Brooks, el escritor, fue basarse en lo que ya existía para ir a hacer pues una realidad alterna donde hay zombies, ¿no? Lo mismo pasó con Contagio, ¿no? Es decir, ya tenemos la información, bueno, ¿cómo utilizamos esta información para contar una historia? Y realmente, pues es una película. Digo, ya que si la ves ahorita, ya que pasó la pandemia, pues es Se lo una ha película pasado. que parece de estos videos con los que te leccionaban, ¿no? Para aprender a manejar o cosas así que les encantan a los gringos, ¿no? Parece un video de esos. Pero pues, entonces, yo creo que sí, ahí había alguien que estaba diciendo abusados. Digo, en la semana salió Bill Gates a decir, pues la pandemia es un juego de niños con lo que va a pasar o puede suceder si no nos ponemos ya abusados con el cambio climático, ¿no? Que además es uno de los temas que siempre se dan en la ciencia ficción, porque mucha gente nada más, te digo, piensa en naves espaciales o en cosas así, pero esto del cambio climático siempre ha habido muchas historias en donde se habla de una tierra desértica, ¿no? De estas famosas distopías, en donde quedan poquita gente sobre la tierra, y pues ahí estamos, ¿no? De necios. Sí, pues pero eso, mira, más que ver con que si le vas a hacer caso a una obra de ciencia ficción, tiene que ver con la cultura científica, la falta de cultura científica. Esa idea de, o sea, creerle a los científicos cuando nos conviene y desconfiar de ellos cuando no nos conviene, La ¿no? Lo estamos vacuna. viendo lo mencionaste con el cambio climático, o sea, obviamente a los dueños del dinero, pues no les conviene creer en el cambio climático porque para poder controlar el cambio climático hay que dejar de producir. Si dejas de producir, pues vas a hacer menos dinero. Pues no lo quieren hacer, ¿no? Pero, por ejemplo, si les hacemos caso cuando nos dicen, por ejemplo, que bueno, tampoco se les hace caso, iba a dar el ejemplo de que la carne roja produce cáncer, bueno, es posiblemente carcinogénica, pero pues no, seguimos comiendo carne, ¿no? Digo, a final de cuentas, vamos a tomar de la información que nos rodea lo que nos convenga y lo que se adecue a nuestras creencias, ¿no? Y lo mismo pasa con la ciencia ficción, pues sí, por ejemplo, desde los 70, con la de Cuando el destino nos alcance, Soylent Green, desde ahí se nos estaba diciendo ya dejen de reproducirse porque miren a lo que vamos a llegar. ¿Y qué pasa? Pues desgraciadamente ya somos la cantidad de millones que viven en esa película, pero no tenemos Soylent Verde, ¿no? O quién sabe, ¿no? A lo mejor no sabemos Bueno, si, sí, no sabemos si el queso que le ponen a las quesadillas, pues ya hay uno que se ve muy plasticoso, ya ni sabemos de qué es. yo por eso las pido sin queso. Eres team quesadilla sin queso. Bueno, ese ya es otro de discusión. Oye, Rodro, la verdad a mí me queda muy claro que hablar de ciencia ficción, pues, es muy apasionante. Te invito a que en el futuro, pues, hablemos de lo que gustes, de películas, de libros, de series. Y a mí me interesa y me gustaría mucho que platicaras conmigo y con la gente
que nos haga favor de escucharnos, pues estas cosas, estos trasfondos científicos que siempre llaman la atención, que a veces nos dejan con esta duda de, ¿y si podremos? ¿Y para qué querremos clonar dinosaurios? O pues, a lo mejor algún día inventarán un transportador que me haga llegar más rápido a mi trabajo y no me haga levantarme temprano, pero ¿cuánto tiempo faltará para ello? Y cosas así que siempre la ciencia ficción nos está prometiendo que va a pasar algún día, y quién sabe si lleguemos a ver ese día, pero pues mientras haya imaginación y haya futuro, pues habrá historias de ciencia ficción. ¿Tú qué, para ir cerrando, tú qué buscas en una historia de ciencia ficción, además de todos estos fondos que te hablen? ¿Buscas a la aventura, la cosa que te diga, que te haga a lo mejor buscar después, irte a un libro y decir, ay, esto no lo sabía? ¿Qué es lo que te llama tanto de la ciencia ficción? Mira, a riesgo de sonar medio snob, pero sí busco una historia que una vez que termine de verla, me haga pensar, ¿no? Y sobre todo que me haga pensar, ay, ¿por qué no se me ocurrió a mí, no? Si era algo tan obvio a partir de un conocimiento que a lo mejor ya tenía, ¿cómo no pude haber hecho, no pude haber fantaseado de qué se podría hacer con ese concepto científico, ¿no? Eso me gusta mucho. Insisto, también me gusta mucho cuando se hace una crítica social al sistema social que actualmente tenemos y que se haga a través de estas metáforas con civilizaciones extraterrestres, con viajes en el tiempo, con, no sé, me gusta mucho eso, ¿no? Sobre todo porque me ayuda a mí, pues justamente a descubrir todo aquello que está mal en este mundo, ¿no? Y qué mejor que hacerlo a través de una literatura o un tipo de películas que son menospreciadas, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, ¿no? Yo insisto, cuando... bueno, y también me gusta mucho que si tiene un contenido científico serio, pues obviamente terminas de leer el cuento, la novela, de ver la película y aprendiste algo nuevo. O sea, en un rato de ocio, te quedas con algo nuevo, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente vas a entender muchas más cosas, como te decía de Donnie Darko, ¿no? La vi de joven, después conocí sobre filosofía y ya que reflexioné sobre Donnie Darko, pues me di cuenta de que no era tan seria como aparentaba, ¿no? Tan formal, más bien, tan formal como aparentaba. Entonces, eso me gusta mucho, que a lo mejor ves una película ahorita, entiendes algo, ves una película similar 10 años en el futuro y en retrospectiva, te va a ayudar a comprender mejor y entender más. Y eso siempre pues, te va a ayudar en tu crecimiento personal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo espero de una buena historia de ciencia ficción, que te ayude a crecer, no a nivel de autoayuda, pero sí a nivel de que te deje una enseñanza que ya tú sabrás si la profundizas más o no. Ok, para que la gente no crea que eres fanático de la ciencia ficción así nada más de vez en cuando, ¿qué fue lo último que viste, que leíste, que te maravilló, que dijiste, wow? Déjame, recuerdo, a ver, ahorita la verdad es que voy a ser sincero, casi no he leído este último año, como no he viajado en transporte público, que es donde suelo leer, pues Sí. de hecho eso es lo que más extraño, es el viajar en transporte público para poder leer, ¿no? Pues casi no he leído. Y he leído más terror, la verdad es que me clavé más en la literatura de terror. En cuanto a películas, déjame ver, de ciencia ficción buena. Bueno, no es tanto ciencia ficción, pues, es más bien terror combinado con algo de filosofía. Hay una película que se llama The Endless, Lo Infinito, le pusieron en español. Es una película de terror cósmico, ¿no? Terror cósmico como lo entendió el escritor H.P. Lovecraft, ¿no? Esta idea de que cuando el hombre se cuestiona su lugar en el cosmos, en el universo, y te das cuenta, pues, que no somos nada, pero aparte el cosmos te voltea la mirada y entonces ahí, es una película muy interesante porque es una película de bajo presupuesto. Los efectos especiales son mínimos, creo que son 2 o 3 efectos especiales en toda la película, pero están realizados de una manera y sobre todo son tan parte importante de la historia que sí te pone a pensar acerca de la realidad, ¿no? Que estamos viviendo. Entonces, esa es una película que me parece maravillosa. Pero me estaba acordando una de Netflix que no, la verdad es que no, esa de Endless, pero creo que esa de Endless, digo, si son fanáticos de las naves espaciales, de los rayos láser, eso no hay nada en Endless. Básicamente son un par de cuates que se van a un campamento y les empiezan a pasar cosas extrañas, pero en serio,
el nivel de profundidad al que llega este cuestionarte acerca de tu papel en la realidad, eso me parece muy importante porque cuando nos preguntamos realmente si esta realidad es la única posible, creo que ahí es cuando estamos listos para dar un paso hacia adelante. Y eso lo hacen en la película. Aunque tiene un final, pues, terrorífico como le hubiera gustado a Lovecraft, ¿no? Pero, digo, es una gran película. Y sobre todo si son fans de H.P. Lovecraft, creo que les va a gustar porque sí refleja los temores que Lovecraft nos propuso, sobre todo en sus últimos cuentos. Pues qué interesante. Yo creo que a veces se nos olvida que la ciencia, más que de tener todas las respuestas, es de que todas las preguntas que nos hacemos, pues tratar de encontrarles algo, ¿no? O sea, vivir siempre con una pregunta es muy interesante y no dejarnos ir por la vida, que los demás nos lleven como si fuéramos un rebaño, sino pues, cuestionarnos. Eso es muy interesante y bueno, pues vamos a echarle una mirada a esa película que dices. Y la verdad es que yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en este primer episodio. Creo que tenemos muchas cosas que platicar y pues te invito para que en el futuro estés nuevamente conmigo. Ya veremos qué preparamos, pero bueno, pues si tienes algo que a lo mejor quisieras agregar sobre el tema, bueno, pues por favor. Pues, mira, hay mucha gente que, sobre todo en México, tenemos la idea, y ese es un punto que me parece medular que hay que tocar en cuanto a ciencia ficción. Le preguntas a la gente que si le gusta la ciencia ficción, te van a decir que leyeron a Asimov, a Clarke o a Ray Bradbury, ¿no? Que no está mal, son grandes escritores, digo, con las distancias debidas, pero son escritores que escribieron su obra fuerte hace 70 años, ¿no? Yo invito a la gente a que busque autores recientes de ciencia ficción, que no se queden con estos clásicos, porque aparte ellos trabajaron con una ciencia que ya es obsoleta, ¿no? Okay. Incluso trabajaron con métodos científicos que ya son obsoletos. Entonces, hay muchos autores nuevos que están ahí esperando ser descubiertos, ¿no? Está el caso de Ted Chiang, que ya vimos una adaptación de uno de sus cuentos en esta de The Arrival, gran película, gran cuento. A mí me gusta mucho un escritor que se llama Robert J. Sawyer, que él me gusta porque él lo que hace es escribir bestsellers, pero con toques de ciencia. Entonces, por ejemplo, tiene historias de abogados, de leyes, pero donde el inculpado es un extraterrestre aquí en la Tierra. Entonces, bueno, ¿cómo ves todo el conflicto de cómo defiendes a un extraterrestre, ¿no? O sea, cómo un abogado terrestre tiene que defender a un extraterrestre. Tiene, por ejemplo, una trilogía que se llama El Paralaje Neandertal, donde unos científicos abren un portal a una dimensión donde los neandertales fueron los que sobrevivieron. Entonces hay un intercambio cultural entre neandertales de aquella dimensión y los cromañones de este lado, ¿no? Y está muy interesante porque habla mucho de cómo es la sociedad actual. Básicamente, las novelas de Robert J. Sawyer es como ver películas hollywoodenses, pero fundamentadas científicamente, ¿no? Eso es muy, muy interesante. Y tiene de todo un poco, tiene cuestiones de internet, tiene, bueno, esta de los neandertales, tiene novelas policíacas ambientadas en Marte, y obviamente, pues los detectives tienen que trabajar bajo la gravedad de Marte, ese tipo de cosas, Okay. ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Entonces, eso me gustaría decirle a la gente, ¿no? Que no se queden con los autores clásicos. Creo que la ciencia ficción es un género que ha ido evolucionando a la misma velocidad que ha evolucionado el conocimiento científico, y la verdad es que es un género interesantísimo y que van a encontrar algo que les guste. Ok. Oye, Rodro, ¿y pues, dónde más te podemos leer o escuchar? Bueno, pues está el sitio web revistacinefagia.com, donde ahí suelo escribir sobre cine. Hablamos de todo tipo de cine. Quizás en algunos momentos nos clavamos más con el cine fantástico, pero pues, hay comedias románticas, hay thriller, hay cine costumbrista mexicano, de todo van a encontrar ahí. Y también, bueno, y a partir de Revista Cinefagia tenemos un canal en todos los sitios finos de podcast que se llama Revista Cinefagia también. Ahí van a encontrar el podcast de Revista Cinefagia sobre cine, y también puros cuentos, donde tú también me haces el favor de participar y nos da por hablar de cómics y toda la cultura que le rodea a esa cuestión. Que no es que lo diga ya, pero pues, la verdad a veces sí nos queda bastante bien. Sí, la verdad, sí. Amigos, busquen puros cuentos. Digo, aprovechando la promoción, no es un podcast donde hablemos de cómic de actualidad, la verdad, no lo hacemos, pero sí hablamos de cómics muy interesantes. Bueno, no de cómic de superhéroes de actualidad, porque sí hablamos de cómic de actualidad, pero no de superhéroes. Sí, bueno, ¿no? O sea, sí, de cómic mainstream, de superhéroes, que no sé por qué, pero bueno, es otro tema.
Y Rodro, pues muchas gracias, de verdad, te agradezco que hayas estado aquí. Y bueno, amigos, a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Espero que les haya gustado este primer episodio. Mis redes de contacto para que me puedan mandar sugerencias sobre temas, sobre cualquier cosa que quieran platicar conmigo, será en Twitter en @de la C a la F y en Facebook en de la ciencia a la ficción. Amigos, nos estaremos escuchando. Hasta la próxima.